Hola estimados estudiantes, en esta ocasión continuamos con un ejemplo de panel del ejercicio académico del libro de López Cuaya. Les pasaré el enlace en el que se explica el ejercicio realizándolo en Excel. Básicamente es esta red de distribución, esta es la línea matriz, como vemos aquí. El caudal va desde el tanque de almacenamiento, que por la fuerza impulsora es la gravedad, hacia la red. Esta es la red. Y acá detalle se muestra la red donde el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Para mayor información les dejaré el link en la descripción. Estas son las cotas del proyecto, las del terreno y las cotas batea con respecto a la tubería. Básicamente se hace el análisis, un prediseño, y en este caso se hará este ejercicio desarrollándolo en Epanet. Entonces básicamente estos son los datos, hay nodos, tuberías, tanques, cotas. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Epanet. Previamente vamos a trabajar con Epanet 2.0 en la versión en español, pueden trabajar también con la del inglés sin ningún problema. Bueno, esta es la interfaz de Panet. Entonces lo primero que vamos a hacer es bueno, vamos a abrir un proyecto nuevo. Le damos en abrir, en archivo, nuevo. Listo. Entonces este es un nuevo proyecto. El paso 2 podemos hacer es configurar el proyecto. Entonces vamos acá en proyecto, le damos en valores por defecto. Entonces acá podemos trabajar con los prefijos, por ejemplo lo que son nodos o conexiones. Vamos a colocarle como prefijo n y una rayita. Quiere decir que antes del número de la conexión nodo 1 va a haber como prefijo n, es decir, si es en el nodo 1, el panel por defecto te lo marca como 1, pero como le hemos colocado prefijo, te va a colocar n-1. Lo mismo para la tubería, vamos a tubería, vamos a colocarle t, y así pueden hacer lo mismo con los otros elementos. Listo, acá podemos darle a aceptar, ¿vale? Vamos a configurar también las opciones hidráulicas. Entonces vamos en proyecto, vamos también en valores por defecto y vamos acá en opciones hidráulicas. Entonces acá en caudal vamos a dejarlo como litros por segundo. Pueden trabajarlo en otra unidad, en este caso vamos a trabajarlo con litros por segundo. La metodología calculada vamos a darle, pueden trabajar con Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Chesimani. Vamos a trabajar con esta ecuación de pérdidas por fricción con la de Hazen y Williams, tal como lo trabajamos en el ejercicio que hicimos en Excel. El peso específico, bueno, esto es 1, quiere decir que la densidad es la densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos. Si es 999, digamos, esto lo modificamos, recordando la ecuación de peso específico, que es densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a una temperatura que generalmente es 1000. Pero bueno, esto vamos a dejarlo así, trabajando con la densidad del agua de 1000, y lo demás lo vamos a dar por defecto. Vamos a aceptar. Listo. También podemos configurar nuevamente acá en valores por defecto. Podemos dejar algunos valores predeterminados. Entonces vamos a dejar en el problema que ustedes notarán la longitud de la tubería. La mayoría son de 300 en ese ejemplo. Vamos a dejarlo en 300. Vamos a dejarlas, esto lo dejamos como vamos a hacer, son pequeños nodos, vamos a dejarlo como longitudes automáticas apagadas. Bueno, los diámetros sí varían, casi todos. Y la rugosidad, como trabajamos con Hazen y Williams, entonces en el problema se está trabajando, que acá dice, todos los tubos es PVC con coeficiente de Hazen y Williams de 150. Entonces, como es de Hazen y Williams, se trabaja con 150 como el coeficiente de rugosidad. En este caso, para tuberías de PVC, todas son de PVC.
entonces se dejan como 150, guardamos, bueno, aceptamos. Podemos modificar las opciones hidráulicas acá mismo en el proyecto, damos en opciones de cálculo, también podemos configurar, digamos, esto de las características hidráulicas, por ejemplo, Hazen y William, en este caso también lo podemos hacer por acá. Bueno, también podemos configurar letra, tamaño de símbolos en ver y opciones. Listo, acá podemos colocar el tamaño de los nodos, de las líneas, rótulos, etiquetas, flechas, fondo, podemos configurarlo, pero bueno, vamos a dejar todo por defecto. Podemos guardar el proyecto ya configurado, digamos, seleccionamos, lo vamos a seleccionar escritorio, vamos a colocarle prueba y vamos a, este es un .net, el archivo de Panet, entonces le damos guardar. Listo, acá ya está guardado, vemos que ya se le cambió el nombre. El paso 3, ya vamos a crear el modelo. Entonces básicamente vamos a dibujar la red. La red sería esta red anclada con el tanque o abastecida por un tanque de almacenamiento. Entonces, para crear dicha red podemos utilizar estos elementos. Acá están para dibujar los nodos, los embalses, los depósitos o tanques, tuberías, bombas, válvulas, ¿no? Etcétera. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar los nodos. ¿Listo? Pero para ello vamos antes vamos a darle acá a ver opciones, etiquetas, vamos a mostrar los ID de los nodos y de las líneas para que a medida que vayamos dibujando pues vaya apareciendo el nodo. Entonces vamos a dibujar primero los nodos. Entonces la idea es dibujar son cuántos nodos. Este va a ser, acá se ve un poquito mal la imagen, pero este es nodo 1, nodo 2, nodo 3, vamos a dibujarlo en el nodo 4, nodo 5. Entonces vamos a Panet y seleccionamos entonces los nodos, este elemento que vamos a dibujar, añadir condiciones, vamos a dibujarlo en este sentido, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Listo, entonces ahí hemos dibujado los nodos. Vamos a dibujar las tuberías en el mismo orden que está en el libro. Entonces vamos a hacer la tubería 1, vamos a hacerla en el sentido de nodo 1 a nodo 3. Vamos a dibujar otra tubería del nodo 3, nodo 2, ¿cierto? Y vamos a dibujar esta tubería del nodo 1 al nodo 2. Ya hemos cerrado el primer circuito. Entonces vamos a dibujar la tubería 4 desde el nodo 2. Relacionamos al nodo 5, tubería 4. Listo, la tubería 5 del nodo 5, nodo 4. Y luego vamos a dibujar la tubería 6. Listo, ahí tenemos la tubería. Vemos que acá se van guardando. Ahora dibujaremos el depósito, o sea, este depósito que está aquí. Entonces, este depósito que es el tanque que alimenta a través de la línea matriz a la red de distribución. Esta es la red de distribución que está aquí. Entonces, vamos a dibujar el depósito. Seleccionamos acá en el depósito, lo colocamos por aquí. Y luego trabajamos o trazamos la línea de la tubería que va a la tubería de matriz. Listo, importante tener en cuenta que a veces el panel en los cálculos puede fallar si ustedes tienen configurado, por ejemplo, los decimales como coma. Usualmente, bueno, a mí me ha trabajado bien configurando los decimales en mi computador como puntos. Listo. Ahora el paso 4, vamos a hacer la edición del modelo. Entonces para ello le damos aquí en esta
selección de objetos, podemos darle acá doble clic en el nodo 1, por ejemplo, y vamos a añadir las propiedades. Entonces en el nodo 1, acá están los datos que vamos a editar. Entonces en el nodo 1, la cota es 42.55 y la demanda base, es decir, el caudal que abastece a una zona, puede ser a una cuadra, etcétera. En este caso es 0 porque en ese nodo no hay una conexión, no se distribuye, simplemente está ingresando todo el caudal que está abastecido por el tanque. Entonces en este caso colocamos simplemente la cota es 42.55, vamos acá cota 42.55. entonces podemos seleccionar el otro nodo 2 o simplemente podemos darle clic acá, vamos al nodo 2 en esta lista que nos aparece, vamos al nodo 2 y en el nodo 2 tenemos 41.6 de cota y 13.03 de demanda. Entonces 41.6 y la demanda es 13.03. 13.03. Vamos al nodo 3. Nodo 3 es 41.71 y 11.94. 41.71 metros sobre el nivel del mar y 11.74. 11.94, perdón. Listo, vamos al nodo 4. El nodo 4 es 40.51 metros sobre el nivel del mar y 20.51. Entonces colocamos 40.51 y de demanda en el nodo 4 es 20.51, como lo hemos visto en la tabla. Vamos al nodo 5. La cota es 40.88 y 11.82. 40.88 y 11.82. Listo, acá están, digamos, todos los digitados. Entonces podemos ver acá en informes los datos de lo que hemos digitado. Entonces podemos acá seleccionar nodos. Bueno, acá en columna quiero lo que hemos básicamente ha sido demanda y cota. Entonces ya están seleccionadas, le damos a aceptar acá en los nodos y nos muestra los datos de todo lo que hemos digitado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a editar los datos de este embalse o tanque. Acá los tenemos, vamos acá a estos datos. La cota es la cota del fondo del tanque 57.8. Vamos a colocarla 57.8. El nivel inicial 4.7 metros. Nivel mínimo 4.1. Nivel máximo es un tanque de 6 metros. Pues bueno, de lámina de agua más el borde libre, sin incluir el borde libre. Y el diámetro, aunque esto no incide en el cálculo, vamos a colocar el mismo dato suministrado, que es 15. Por la paradoja Pascal no incide el diámetro, me interesa la altura del tanque. Bueno, acá hemos visto, por ejemplo, que los niveles, se pueden llevar este nivel 4.1, se puede llevar a cota. Si la cota del fondo es 57.8 y el nivel mínimo es 4.1, o sea, ese nivel es 4.1 metros que está por encima del fondo. La cota entonces del nivel mínimo va a ser 57.8 más 4.1, debería dar 61.9. Y así también se puede hacer con el nivel máximo. ¿Listo? Entonces ahí hemos terminado los depósitos. Ahora se editan las tuberías. Vamos a la tubería 1. Los datos de la tubería 1, vamos entonces. Para tubería 1, 424.26 metros. Y el diámetro de longitud y el diámetro 259.7. Entonces vamos a colocar en longitud 424.26
26 y el diámetro en milímetros 259.7. Bueno, la rugosidad 150 porque es PVC y estamos trabajando con ácido. Pueden acá colocarle si tienen accesorios otros, que en este caso no se requieren hipotéticamente. Entonces las pérdidas menores se lo pueden colocar acá. Pero bueno, no aplica en este caso de ejemplo. Vamos a la tubería 2. La tubería 2 tiene estos datos. Longitud 300 y diámetro 208.4. La longitud está por defecto 300, que lo hemos configurado, y el diámetro 208.4 milímetros, diámetro interno, recuerdo. Vamos a la tubería 3. La tubería 3 tiene una longitud de 300 metros y un diámetro interno de 160. Entonces, longitud 300 metros y diámetro interno de 160 milímetros. Vamos a la tubería 4. La tubería 4 tiene 300 metros de longitud y 200.84 milímetros. Vamos a la tubería 4. Entonces, la longitud 300 y el diámetro es 208.4 milímetros. Vamos a la tubería 5. La tubería 5 tiene 300 metros de longitud y 160 milímetros de largo. 300 y 160 milímetros de tubería 6. 300 de longitud y metros y 108.7 milímetros de diámetro interno. Eso va a ser 108.7 milímetros. Y noten que todo está, la rugosidad como actual PVC 150 de Hassel y Williams. O el valor que en caso que se calibre el modelo se puede variar. Y la tubería 7 finalmente, vamos a mirar la longitud, tiene 200 metros y 259.73 milímetros. Vamos a colocar en longitud 200 y de diámetro interno 259.73. Allá hemos digitado las propiedades de la tubería. Entonces ya hemos tenido o ingresado los datos. Entonces también pueden ver acá en tablas directamente, como hemos explicado anteriormente, cómo mirar los datos. Pueden ver de los nodos, ya lo vimos. Ahora las líneas, acá vemos todos los datos ingresados. Tubería 1, las longitudes y los diámetros y los coeficientes de rugosidades. Listo. Bueno, eso deben comparar que esas tablas coincidan con estos datos del proyecto. Listo. El siguiente paso es correr el modelo. Le damos en proyecto, calcular. Entonces acá dice que la simulación se produjo con éxito, o lo pueden también calcular directamente con este icono, como un rayo amarillo. Entonces acá la simulación se produjo con éxito. ¿Listo? Cuando hay errores no te aparece ese mensaje, hay que mirar qué se hizo mal. Entonces pueden consultar los resultados acá, por ejemplo, de tablas lo pueden consultar, o por gráficos. Entonces de tablas ustedes pueden mirar los nodos. Entonces los nodos vemos, por ejemplo, que nos interesan las presiones en los nodos. Entonces las presiones en los nodos cumplen con la normativa, están en metros columna de agua, entonces están de 18 y son menores de 60, entonces están bien. Esto también lo pueden comparar con el link que les voy a compartir donde se hizo en Excel utilizando el método de Hardy-Cross. Recuerden que acá se hace con el método del gradiente, los cálculos pues. Listo, también pueden consultar las líneas que son las tuberías. Entonces en las tuberías ven, por ejemplo, las velocidades de flujo que cumplan, ¿cierto?, con los requerimientos normativos. ¿Qué más? También, bueno, acá podemos ver, en este caso, vamos a mirar acá, si no estoy mal, en las líneas,
miremos por ejemplo los caudales. ¿Sí? Por ejemplo acá vemos que esto es un caudal negativo en la tubería 6. ¿Sí? Quiere decir que el flujo lo editamos en sentido, o sea, la línea, el flujo, la línea que digitamos va en sentido contrario, el flujo va en sentido contrario de cómo editamos el sentido de la tubería. Entonces, esto lo pueden comparar con los resultados, reitero, que hicimos en el ejemplo de Excel del método de Hardy-Cross. Son muy parecidos. También pueden mirar, por ejemplo, en forma de figura. Entonces acá le damos en este visor, le damos en plano. En los nodos vamos a mostrar que nos muestre unas paletas de presiones, acá vemos, y en las líneas que nos muestre la velocidad. ¿Sí? Entonces las presiones están en metros columna de agua. Vemos que todos los nodos tienen colorcito azul, indica que están menores de 25, están de 18 a 20. ¿Sí? Esto lo pueden cambiar, las velocidades están de color verdecito en las tuberías. Entonces de verde está de 0.1 a 1 metro por segundo, y esta está en 1.08, está de 1 a 2, por eso es de colorcito amarillo. Esto lo pueden cambiar, por ejemplo acá le dan clic derecho, pueden cambiar las paletas de colores, invertir colores, pueden también manipularlos acá manualmente. Listo, entonces también pueden ver en leyendas opciones interesantes. Vamos acá en ver leyenda, ¿sí? En modificar pueden también mirar cómo a llegar a lo de la leyenda. Pueden también dar clic derecho en opciones para mirar las opciones de plano. ¿Listo? Entonces, en opciones de plano, ¿sí? Que lo vemos acá en ver opciones. Opciones de plano pueden obtenerlo por ver opciones, o también pueden tener como atajo un clic derecho en opciones. ¿Sí? Entonces en este caso, a manera de ejemplo, vamos a mirar el sentido. También pueden mostrar rótulos de velocidades y otras cosas, pero interesante. Vamos a mostrar, por ejemplo, esta opción de las flechas del caudal. Vamos a dejarla acá, flechas de caudal, vamos a colocarlo relleno. Pueden darle tamaño, zoom, etcétera, pero vamos a colocarla acá, ¿cierto? Bueno, vamos a colocarlo un poquito más grandecito. Acá vemos que está un poquito más grande. Entonces, en este caso, en la tabla, nosotros vemos que esta tubería 6, vamos a darle en líneas. Esta tubería 6 tiene un caudal negativo, ¿cierto? Esto te indica que nosotros habíamos dibujado la línea en sentido opuesto. Entonces EPANET corrige y muestra el sentido del flujo. Listo. Pero el caudal es positivo, 7.77 litros por segundo, pero en este caso el caudal va en este sentido y no como lo dibujamos en sentido contrario. ¿Listo? Entonces eso como comentario. Pueden hacer más cosas, colocar valores, y bueno, modificar esto, colocar valores asociados a los nodos, otras entidades del modelo. ¿Sí? Bueno, como comentario final, este modelo lo hemos desarrollado para flujo estable, es decir, que el caudal no cambia en el tiempo. Pero en la realidad, los caudales cambian por hora, dependiendo, por ejemplo, las horas pico, donde hay comidas, por ejemplo, hay más caudal. Entonces, ahí se trabaja como simulación a flujo inestable o simulación de periodo extendido, como aparecen en los software. Eso más adelante, en otra ocasión, podemos explicar. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden, como tarea, realizarlo también en Excel y comparar resultados para que tengan la práctica. Pueden utilizar otro método de cálculo, por ejemplo, para la pérdida de
por fricción en tuberías, por ejemplo, utilizando la ecuación de Darcy-Weber o de Chezy. Y finalmente pueden leer sobre el método del gradiente, que está en el capítulo de red de cerradas de tuberías del libro de hidráulica de tuberías de Saldarriaga. Entonces acá concluimos este pequeño tutorial. Cualquier duda me comunica y que tengan muchos éxitos. Hasta la próxima.